Ok, ya estamos grabando. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Estefanía Loría Polanco. Soy estudiante de Pedagogía del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía por parte de la Universidad del Sur. La asignatura que estoy llevando este semestre es Didáctica uno y como un trabajo final nos pidieron platicarles acerca de un libro que para mí es muy importante para mi carrera y que ha sido una gran contribución para la misma. Y para conocerlas un poco a ustedes, me gustaría que me platicaran un poco acerca de su nombre y si gustan como a qué se dedican. Comenzamos con la señorita Mariana. Hola, mi nombre es Marian Velázquez y bueno, yo soy estudiante de la carrera de psicología, ya estoy en mi último semestre y pues solo a eso me dedico, ¿no? A ser estudiante por el momento. Gracias. Continuamos con la señorita Lluvia Chay. Hola, mi nombre es Lluvia. Te agradezco mucho la invitación y por ahora no estoy estudiando. Muchas gracias por su intervención. Ahorita con la maestra Heidi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aida Güemes Polancos. Soy maestra en educación secundaria, específicamente en ciencias sociales, doy historia, doy geografía. En la mañana trabajo en el Colegio Boston y en la tarde trabajo en la Escuela Secundaria General número 22, Javier Rojo Gómez. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahora vamos a compartir, les voy a compartir una pequeña diapositiva para que conozcamos un poco acerca del autor. Entonces, aquí está. Aquí, ¿ya la pueden visualizar? Ok. En esta es la presentación. ¿Quién era Juan Amos Comenio? Fue conocido como padre de la didáctica. Él nació el 28 de marzo de 1592. Sus obras más conocidas o más importantes es la Didáctica Magna, también La Puerta Abierta a las Lenguas, y su área de especialización es la pedagogía. Y una frase que a mí me gustó mucho del libro y me gustaría compartirles es: el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar. Bueno, este es los puntos más importantes que rescaté del libro. Su primera edición en checo fue en 1632. Esta obra busca la sistematización de los procesos educativos. También se preocupó por las diferentes etapas del desarrollo educativo y los divide, ¿no? O sea, como los conocimientos en espiral. Hablaba de la globalidad de las unidades, y también decía el autor que lo primero a tener en cuenta es al alumno y sus necesidades. Su libro en sí se resume en una frase que dice: enseña todo a todos. Ya más adelante les explicaré por qué él decía esto o pensaba eso. Les dejamos de compartir para que ya les cuente un poquito más acerca de esto. Bueno, aquí está el libro, ¿no? Este es el libro. Y si ven que tiene algunas como pestañitas de colores, es porque son las partes importantes que rescaté. Y en la primera parte, el libro nos platica un poco acerca del autor, ¿no? Que él nació en 1592 y él creció en Eslovenia. Y le gustaba muchísimo, siempre le interesó la educación, y gran parte de este rendimiento que él tuvo lo orilló a estudiar en la Universidad de Hamburg. Se ganó un lugar prestigioso y ahí llegó, entre tantas lecturas, un día llegó a sus manos la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica pues decía que el centro del sistema planetario no era la Tierra. Y él decía, pues, ¿y entonces qué pasaba entonces con el sistema educativo? Y es ahí donde él dice, pues, en el sistema educativo, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el elemento importante aquí? Pues era el alumno. El alumno que hoy en día tenemos que aprender a cubrir las necesidades de él. Otro punto importante, ya cuando empieza la lectura en los primeros capítulos, es que nos dividen la didáctica en tres partes importantes, que es la didáctica general, luego la didáctica especial y por último la organización escolar, de cómo funge la escuela, cómo entran los libros aquí en educación. En la primera parte habla del ser humano, ¿no? Del hombre, la naturaleza, y él decía que fuimos creados a imagen y semejanza, que los seres humanos nacemos con un dote especial e idóneo, que es nuestra inteligencia, y que ésta se va a ir desarrollando, se va a ir nutriendo con el paso de las experiencias y lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro camino.
También él platicaba, el autor, y decía que los seres humanos somos fruto, ¿no? O sea, como que decía que él ha utilizado una metáfora muy importante que yo recuerdo y decía que si un árbol queremos frutos dulces y jugosos, pues tenía que haber un experto ahí, ¿no? O sea, tenía que haber regarla todos los días y podarla y ponerla al sol. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Cuando tú te gusta algo y inviertes mucho tiempo en tus alumnos y en vigilarlos y en ver sus necesidades, tratar de cubrir lo más importante de ellos, vas a ver los frutos más adelante, vas a ver que ellos han aprendido y que lo que uno les brinda les va a servir para toda su vida, que eso es como que el propósito que debemos tener los docentes. Rescataban, igual hablaba de 9 fundamentos importantes y uno de ellos es el primero en sí, decía que el tiempo, es el tiempo que uno dedica para el estudio y decía que las horas más importantes para el aprendizaje eran en la mañana. Es ahí donde el alumno adquiría como que todo, como lo podía palpar más y como que se le grababa más. También hablaba del punto número 2 o fundamento 2, decía que cuáles eran los aspectos importantes o elementos importantes que el alumno se debía de considerar para que el alumno pudiera aprender. Y después hablaba también en otra parte, ya hablando de la segunda parte del libro, donde empieza la didáctica especial, él decía que la escuela, ¿no? O sea, que el alumno debía de tener a los elementos importantes que es su papá y que el papá es el quien orienta, que desde casa es la primera institución que forma a un niño, que los valores, el respeto hacia los demás, y eso lo aprendemos desde casa. También decía que el maestro es la guía, ¿no? O sea, que en este acompañamiento que se da al niño en su proceso educativo, el maestro es quien daba los elementos y tenía que aprender al manejo de los contenidos. Y ya como que empezando la otra parte del libro, Comenio hablaba de la organización, ¿no? La escuela, la responsabilidad que tenía la escuela para formar y brindar los conocimientos. Decía que se debía tener los elementos, o sea, los libros y que se debían de leer detalladamente. Aquí tengo algunas anotaciones realizadas igual que del libro y hablaba de los métodos de enseñanza. Decía que, por ejemplo, los métodos de arte, él veía a la didáctica como el arte de enseñar. Entonces, cuando hablamos de los métodos de arte, decía que se debía tener los modelos, las materias importantes para poder formar al niño. También hablaba de los métodos de lenguaje, ¿no? Que el niño tenía que aprender había un proceso, como ahí entra Jean Piaget, para hablar del proceso del lenguaje del niño por etapas y por edades. Y bueno, ya como que también el libro, o sea, en la escuela latina decía que pretende que no solo se salga de los adolescentes, sino que como perfectos, como estas materias que llevaban en secuencia. Otra parte importante que me gustó del libro, que aquí tengo anotada igual, a ver, ¿dónde está? Y bueno, aquí se los comparto. Dice, los tiempos vendrán en que las multitudes de los hombres de bien reandarán sus caminos, y en ti honrarán también tus obras, tus deseos y tu esperanza, al ver cómo todos los hombres se han hecho una alianza. Y esto era un poco de lo que él compartía, ¿no? De que todo se unía, todo, tanto los métodos, tanto la didáctica, por eso él lo dividió así, porque él creía que primero se parte de la naturaleza del hombre para después empezar con los métodos y los fundamentos importantes que él consideraba. También explicaban en el libro que, por ejemplo, la división de las escuelas y los grupos. Y había una parte que me gustaría compartir con ustedes. Decía que el orden, ya me acordé. Decía que al momento de enseñar algo, siempre debía tener un orden, una secuencia, y que no podías saltar de una cosa a la otra, porque si no ahí ya te perdías. Entonces, por ejemplo, decía que cuando estamos leyendo, ¿no? O sea, nosotros estamos leyendo, no podemos leer ambas páginas a la vez. Primero tienes que empezar por una línea y después terminar esa oración y pasar a la otra línea. Lo mismo pasa cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo algo. No puedes conocer algo tan específico si no has aprendido las bases, si no has aprendido lo general que se necesita. Entonces, pues esto ha sido un poco el resumen que habla el libro, que a mí me gustó compartirles. No iba a hacer mucho tiempo,
Y bueno, en conclusión, fue un libro que a mí me gustó mucho porque fue una revolución para la pedagogía. Nos enseña los métodos que se necesitan, nos muestra las gráficas, nos muestra las frases importantes que se tienen que rescatar y que todo esto es un aporte importante para mi carrera y también para formar a los niños, ¿no? Que creo que Comenio fue un autor que me gustó mucho y que aprendí mucho porque pues te da tantos elementos que tienes que ocupar en tu salón de clases tu día a día. Entonces, no sé si quisieran preguntarme algo acerca del libro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿no? O sea, de lo que leíste del libro y todo eso, ¿cómo podrías como resumir que sea como, o más bien, cuál crees que sería una buena técnica a tomar en cuenta a la orden, o más bien al momento de el aprendizaje con los niños? Ok. Ahorita rescatando un poco de la pregunta que me dijiste, ¿te recuerdan que les compartí una frase que decía, enseña todo a todos? Y el convenio decía que enseñar todo a todos es, no vas a hacer una discriminación, no vas a excluir si es hombre o es mujer, no vas a fijarte en el nivel socioeconómico de un niño, no va a importar si él vive en una colonia y el otro niño vive en una residencial, esto no va a importar. Y tampoco vas a incluir como que querer meter a fuerza la religión. O sea, vas a tener que ampliar tu visión de las cosas y enseñar todo. Y eso era lo que él decía. Y creo que una de las técnicas importantes, bueno, de los fundamentos que él hablaba, regresando a lo que nos decías, me gusta el método del arte, porque la didáctica nos enseña eso, cuáles son los modelos, cuáles son los contenidos que tú puedes adaptar como docente y crear una gama importante. No es lo mismo cuando vamos a enseñar, bueno, ahora trabajo en planeaciones, nos enseñan a hacer planeaciones con mi maestra, la maestra Blanca, y ella nos explica que tenemos que aplicar la didáctica, que hacer de algo sencillo, convertirlo a algo que sea de interés para el niño y el tiempo, trabajar por tiempos, por lapsos. Entonces, por ejemplo, cuando explicamos, a mí me tocaba luego materias como matemáticas y ella me decía, pues adáptalo, o sea, busca qué te puede servir. Y me ponía a pensar, pasaba horas en la planeación y buscaba formas, por ejemplo, para explicar los números a los niños que están en primero, que todavía no han aprendido a contar mucho. Y usamos canicas, usamos FOMI, usamos muchas cosas o tarjetas o sonidos, porque también es importante tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Algunos son visuales, algunos son kinestésicos, algunos son auditivos y todo esto, o sea, algo que a mí he aprendido a lo largo del camino es que el niño no se va a adaptar a lo que tú le vas a enseñar, sino tú como docente te tienes que adaptar a las formas diversas que el niño aprende. Si tienes visual, vas a tener en tu salón de todo, visuales, kinestésicos, auditivos, y tú como docente vas a tener que ajustar tu planeación para que ellos aprendan. Entonces, los métodos que me gustó es el tiempo que hablaba, también hablaba de enseña todo, todos y el método del arte. Espero haya podido responder tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna Sí, pregunta gracias. más. Gracias, Mar. A ver, ¿qué te pregunto, Stephanie? Bueno, primero te iba a preguntar por qué quisiste ser, bueno, por qué te inclinaste ahora sí por la pedagogía. Bueno, me gusta mucho mi carrera por la diversidad que tiene, ¿no? O sea, por las materias que llevamos y cómo lo podemos enseñar. Y en especial, en este semestre que estoy llevando didáctica, me ha gustado mucho porque vemos, o sea, aprendemos mucho de cómo enseñar a un niño, o sea, los métodos, las estrategias que puedes usar. Y siempre me ha gustado mucho como preescolar, es como donde más me siento como que
con los niños tienen un corazón muy noble y honesto en esta etapa, que son tan transparentes y creo que es ahí donde fue como que me gustó y que siento que el enseñar a un niño puede cambiar el mundo. O sea, para mí, o sea, lo pequeño o poquito que yo pueda hacer como docente y pueda inspirar, puedes marcar a un niño el resto de tu vida con eso. Sí, así es. Sí, yo que soy maestra, bueno, yo ahorita tengo una niña en mi grupo de primer grado que pues está pequeñita, tiene menos de 1 metro, creo que mide como 80 o 70 centímetros. Y sí, es un reto, la verdad, muy, muy grande tener a una niña con capacidades diferentes. Bueno, no en el sentido del ahora sí ella piensa normal, es como cualquier otra niña, pero está pequeñita, la tienes que ayudar en todo, en todo. Me cuesta trabajo escucharla porque habla igual muy bajito, me tengo que inclinar a escucharla, para subir igual al salón, como hay un escaloncito, yo la tengo que cargar para subirla porque hay que ayudarla, tiene su sillita y todo esto. Entonces, eso también representa un reto muy, muy importante para ti, que pues en la educación, como tú dijiste, los niños, hay de todo en el salón y tienes que adecuar tu planeación, como bien acabas de decir, para todo tipo de niño. En este caso, yo con la niña, a veces ella es muy lenta, no termina de copiar. Tengo que ver la manera de cómo enviarle tareas por correo, lo que no terminó de copiar, adecuarlo para ella, para que pues ella no va a presentar ni hacer un proyecto igual que los demás niños, porque pues no es lo mismo. Tienes mucha razón en ello y es muy interesante, la verdad, tu libro, el libro que nos acabas de presentar, pues sin duda te va a ser de mucha ayuda para tu carrera. Muchas gracias. Y pues finalmente, no sé si la señorita Lluvia quisiera hacer alguna pregunta, sino para ir cerrando y despedirnos. Sí, perdón, es que me vinieron a hacer compañía. Una disculpa. Sí, de este libro que has leído o de los demás libros que, pues supongo que en tu carrera, a lo largo de tu carrera has leído, ¿este ha sido tu favorito o algún otro? Pues igual ya hemos leído otras obras, por ejemplo, La pedagogía del oprimido, nos habla de dos entes importantes y bueno, este es de Comenio, que es muy enfocada a la didáctica, que es lo que estoy llevando ahorita, y sí, hasta el momento ha sido de mis libros favoritos. Creo que lo he disfrutado mucho en cada una de las páginas que he leído. Entonces, pues Muchas gracias, Fanny. al contrario, gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones, por el tiempo que me brindaron para platicarles un poco acerca del libro que leí este semestre. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña plática que tuvimos y pues sin más agradecerles y despedirnos y que tengan un bonito día. Gracias a ti por la invitación. Igualmente, Muchas gracias. gracias, Stephanie.